Tengo algo que contarte. Los elementales y los ancestros. Esos vecinos Tinguazú, son el viento, que es el agua, que son los animales. amplificando la voz del humedal. Que se manifiestan como elementales. Tinguazú, Y a la vez como nuestros propios ancestros. La Tingua Viva, amplificando la voz del humedal. Tinguazú. He visto el tiempo pasar y con él a muiscas, emberas, nazas, cancuamos y otras tantas culturas que en mis entrañas solían habitar. Qué vieja estoy, la memoria a veces me falla, pero quienes me conocen esto dicen de mí cuando hablan. Cuando yo llego acá, yo pregunto que si hay un río cerca, una laguna o algo, porque yo extrañaba mi territorio. Extrañaba donde donde yo era feliz. Entonces me dicen, sí, hay uno. Le dije, ¿y qué pescados se pescan ahí? Pues eran las preguntas de un niño que viene de un puerto pesquero y que esperaba ver que hubieran bagres, que hubieran bocachicos, que hubieran sábalos, que hubieran, no sé, totas, tolombas, muchísima cantidad de peces, nicuros. Y nos dicen, aquí hay dos pescados. Y ese amarillito que hay se llama el pez popo. Me llamó mucho la atención ver el río en las condiciones que estaba, deteriorada. No conocían absolutamente nada la dinámica de la ciudad. Conocíamos un lugar donde veníamos los domingos a pasear, era aquí al Timizo. Todo lo que ustedes ven acá era un acedero de agua lleno de juncales. El lago era mucho más grande, mucho más amplio. Veníamos los fines de semana con los papás, traían la carnecita asada o aquí habían puestos, alquilaban caballos. Allí por este lado tenían unos puestos donde alquilaban caballos. Y bueno, nos veníamos para acá a echar, digamos, el fin de semana, ¿no? Y lancha. Todo esto lo atravesábamos, todo esto lo atravesamos porque estos eran unos caminos y unos potreros grandes y esto eran unas canchas, ¿no? Ya eran unas canchas, pero quedaba como ese recuerdo de los vallados. La puerta principal de la entrada de la hacienda Santa Luisa quedaba en esta dirección. Y entonces, y muchas matas de fique, ¿no? Entonces mostraban todo como la entrada a una hacienda grandísima, que es esta la que tenemos aquí en la parte de atrás, la hacienda Santa Luisa. Y todo esto lo recorríamos nosotros a la edad de los 7 años. No había tanto tema con la vaina de la droga, pues algunos solían cemento, otros salían gasolina y otros marihuana. Pintura, pero el bazuco era nuevo y los ácidos eran nuevos, o sea, se conocían pero eran nuevos. La cocaína era nueva y no había tanta maldad. Entonces nuestra niñez y parte de nuestra juventud corrió aquí, en todo lo que ustedes ven, todo esto por acá. Y resulta que si la pregunta es cómo recuperar un río, es justamente cambiando la forma de mirar el río. Y comenzamos a mirar el río de otra manera, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde nace el río? Entonces, digamos que en esas edades tiernas de la juventud, estamos hablando, yo tenía unos 13, 14, 15 años, máximo 16 años. Yo venía a bañarme a unas lagunas invierneras. Entonces, la primera laguneta que yo recuerdo era la Laguna de la Media Luna. La Laguna de la Media Luna, justamente allá, lo que ustedes llaman Tinguazú. Resulta que eso no es un humedal. Está mal el término humedal, hay que revisarlo, ¿no? Desde los biólogos. Realmente es un meandro. Técnicamente. Sí, es un meandro. Es el meandro de inundación del río. Cada 4 años hay unos fenómenos muy fuertes. El de la niña y el del niño, ¿verdad? Uno se representa porque tiene muy poquita agua y el otro demasiada agua, demasiadas lluvias. Cuando eso se sucede, el río se desborda y vuelve y recupera su caudal. Por eso en 1970, los invito para que hagan esa investigación, en los años 70, comienzos como 70, 71, la sabana de Bogotá se inunda. Y a los 10 años, en el 79, vuelve y se inunda la sabana de Bogotá. En el 2001-2002 se desboca el río Tujuelo. ¿Ustedes sí se acuerdan?
con las carcas de San Benito, ¿cierto? Y en el 2011 se inunda la sabana de Bogotá. O sea, más o menos cada 10 años se está inundando la sabana. Entonces por eso se construyeron una serie de obras hidráulicas para la contención de las aguas del río. La primera obra hidráulica en la cual tenemos nosotros que debemos tenerlo muy presente fue la construcción del embalse de la regadera. Al construirse la regadera, todas estas zonas que eran zonas de inundación comenzaron a convertirse en zonas agrícolas, que fue lo que le pasó a Bosa. Entonces aparecen un poco de zonas agrícolas, y entonces comienza toda la expansión agrícola que tuvo Bosa, toda la expansión agrícola que tuvo Kennedy, y bótale eucalipto para que seque, ¿no? Para que seque, eucalipto y acacia, ¿no? En los años 80 entonces inicia una obra muy fuerte y fue la construcción de este jarillón que ustedes ven acá, ¿verdad? Este jarillón hace parte de uno de los embalses secos que tiene el río Tunjuelo. El primer embalse seco que tiene el río Tunjuelo fue hecho aquí donde está el parque ecológico del Tunjo, el Humedales del Tunjo, y seguidamente estaba ¿verdad? Pero en medio de los dos hay otro pequeñito, ¿no? Que eso es donde quedaba la laguna La Chocolata. Después de eso, a partir del año 2002 ya se construye lo que fue Cantarrana, que entre otras cosas fue un robo que nos hizo una belleza de alcalde llamado don Lucho Garzón, quien desapareció más de 72.000 millones de pesos, y es una obra hidráulica que no sirve para absolutamente nada, pero eso se los contaré en otra historia. La media luna eran potreros y eran unas lagunetas, potreros y lagunetas. Y esas lagunetas, inclusive aquí cuando ustedes bajan a Villavicencio, ahí hay otra laguneta. Y al otro lado del río había como 4 lagunetas. Y resulta que esas lagunetas que se forman allá son lagunetas de invierno, invernales. Fuera de eso eran los sitios donde nos tenían prohibido ir a nosotros, porque era allí donde llegaban las fuerzas oscuras del Estado que asesinaban a los diferentes dirigentes en la época del M-19, y allá aparecían torturados, amordazados, desmembrados, en estado de putrefacción. Nosotros salíamos una vez del colegio y nos dijeron que había una mujer, que habían encontrado una mujer que estaba amarrada, unos muchachos que paseaban vacas por todo esto, porque esto era un hato ganadero grandísimo, tenían más de 200 cabezas de ganado. La hacienda Olarte, sí. La hacienda, lo que conocía como la hacienda Olarte, todo esto era producción de leche, y resulta que Santa Luisa y sí, hacienda Olarte, y la Casa Blanca, ¿no? Que queda más para allá. Entonces resulta que nosotros nos fuimos ese día de mirones y nos echaron en la panel donde cargaban los muertos. De todas maneras nosotros nos escapábamos, llegaba esta época que ya estábamos próximos a entrar al colegio, o estábamos entrando al colegio, y salíamos y estos calores y veníamos justamente a bañarnos a la media luna. Pero ¿por qué ese nombre media luna? ¿Dónde estoy inmerso? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Cómo es mi relación con lo que a mí me rodea? ¿Cómo me estoy yo interactuando con lo que tengo alrededor? Resulta que tengo uno de los ecosistemas más hermosos a partir de que cuando se construyó ese jarillón, que sembraron esos árboles, porque todo eso es artificial, todo se convirtió en un corredor biológico. ¿Y qué son los corredores biológicos? Pues las autopistas que conectan a los ríos con el mar, y al mar con la montaña directamente. Entonces, ahí la importancia de la conservación de estos corredores. Y la historia de nosotros se llamó Río Tunjuelo, un río al sur de Bogotá. Y comenzamos a mirar todas las dinámicas que tiene el río desde su nacimiento. Está conformado por 3 grandes cuencas: Chisacá, Mugroso y Curubital. Se forma el río Tunjuelo, que baña toda la ciudad. Y este río Tunjuelo es la promesa hídrica para los bogotanos del siglo XXI. Y viene arrastrando pues todas sus penas, y en la parte media baja comienza a deteriorarse fuertemente. Al deteriorarse tan fuertemente, tenemos que crear una serie de imaginarios. O sea, que él está arrastrando toda la ciudad y está llevando a Bosa, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Bosa tenía unos ecosistemas estratégicos anclados en el río, muchísimos humedales, y comienzan a ser reconocidos pues estos espacios por parte de la conservación, ¿no? Entonces era obligatorio que la Secretaría Distrital de Ambiente tomara cartas en el asunto. Entonces primero apareció el Tibanica, aparecieron la legalización del burro, del techo, de la vaca, la recuperación de la vaca, sus 2 cuerpos de agua, y así apareció una cantidad de humedales. Llegué yo a los 7 años acá y me bañé en la media luna. Me bañé en la media luna.
Desde ahí hemos venido haciendo unos ejercicios muy fuertes de resignificar el territorio. Sí, para salvar este humedal tienen que llamarlo Tinguazú, llámenlo como se les dé la gana, pero sálvenlo. Hemos visto a lo largo de estos 40 años la llegada de muchas especies, pero también la desaparición de otras especies. Aquí hoy en día es muy común de ver los garzones que vienen de los llanos orientales, las ibis negras, el gavilán colorado, los halcones, lechuzas, pero las tángaras también, ya digamos que ya es muy común verlo porque ya hay más oferta de comida, pero en ese entonces no había tanta oferta de comida. De las grandes desapariciones no hemos vuelto a ver el tijereto argentino. Sí, todo este espacio aquí era lleno de tijereto argentino. Desafortunadamente pues van desapareciendo. El tema de la recuperación del lago, ahorita sé que está pasando por un momento crítico. Yo le llevo un registro de más o menos unas 5 intervenciones al lago y en el cual se ha contaminado berracamente. Hemos hecho rescates de peces de esto antes de que se fueran y murieran en el río Tunjuelo. Y es justamente por la misma falta de compromiso de la administración al dársela a empresas privadas que no tienen el conocimiento ni la experticia y no quieren invertirle a un biólogo, a un conservacionista, o permiten que las universidades vengan a jugar un rol muy importante en la conservación de este ecosistema estratégico para la ciudad. Es que no estamos hablando solamente del barrio ni de la localidad, es para la ciudad, ¿sí? Entonces el corredor del río Tunjuelo es eso. ¿Qué soñamos nosotros? Que algún día se pueda construir un corredor biológico desde donde muere el río Bogotá hasta donde nace el río Bogotá y donde muere el río Tunjuelo hasta donde nace el río Tunjuelo. Unos corredores biológicos estratégicos para la ciudad. Tengo algo que contarte. Los elementales y los ancestros. Esos vecinos Tinguazú, son el viento, que es el agua, que son los animales. amplificando la voz del humedal. que se manifiestan como elementales. Tinguazú. Y a la vez como nuestros propios ancestros. La Tingua Viva, amplificando la voz del humedal. Tinguazú.